Mauricio Sobino, ¿se pronuncia así? Mauricio, Sí, está muy bien. que es jefe de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, ¿cierto? Exactamente, muy buenos días. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Yo creo que hoy día debe ser una de las personas más requeridas de este país en términos de prensa. Hay harto interés en las temáticas, lo que siempre es bueno también por las características de estos delitos. Ayer me topé con infinidad de notas sobre las diferencias entre el caso Monsalve y el caso Valdivia. Lo conversé en la tarde con el fiscal Arias, pero me gustaría que desde el punto de vista de los delitos sexuales hablemos de cuáles son las diferencias y por qué uno terminó en prisión preventiva y el otro no. Perfecto. Bueno, es bueno hablar de esto y ahora también que está un poco más calmado el aire que el día de ayer. Creo que hay que partir con cifras. A mí me gusta partir con lo que está pasando en el país, ¿no? En los últimos años se han presentado alrededor de 15.000 denuncias cada año de violencia sexual contra personas adultas. 15.000. 15.000. Ya, en un total de 55.000 al año. La mayoría son de niños, niñas y adolescentes, y hay un número de 20.000 a 15.000 anuales de violencia sexual contra personas adultas. De este porcentaje, y por la evidencia empírica, estudios, e incluso de la misma unidad que hemos conducido algunos estudios, la gran mayoría de esos delitos se cometen en contextos en donde existe consumo de sustancias psicoactivas. Ya. Donde hay alcohol, donde hay drogas eventualmente recreativas, donde hay mezcla con medicamentos, porque la violencia contra las personas adultas, a diferencia de lo que pasa con niños y niñas, se comete muchas veces en esparcimientos, en fiestas, en carretes, por decirlo así, en contactos con personas, ¿no? Y en ese contexto, claro, si uno ve dos casos y uno se queda en cosas como, por ejemplo, dónde fueron la víctima y el imputado antes o qué tomaron, uno así de primera vista uno dice, los casos son iguales, ¿no? Ya. Pero si uno entra a escarbar y a conocer, estos casos son parecidos a muchos otros delitos que se denuncian día a día, y las diferencias en cómo se tramita uno son por las características específicas de cada uno de esos casos, muchas de las cuales me puedo referir, otras que no por el secreto de las investigaciones, y también por algo que ayer se dejó muy claro, ¿no? Del momento en que toma conocimiento el sistema de justicia de estos delitos. Ya. En el caso, ¿no es cierto?, que ayer se resolvió y que el imputado quedó en prisión preventiva, efectivamente la denuncia se hizo a pocas horas de la comisión de los hechos. Y eso activa, lo voy a hablar así, activa procedimientos internos por el sistema de justicia de flagrancia, ¿ya? ¿Qué significa flagrancia para la ley? Que el hecho ha sido cometido recientemente, ¿ya? Que se está cometiendo, que se acaba de cometer, o en este caso que la víctima señala quién es la persona que lo cometió en un periodo de 12 horas. Entonces, eso hace que en violencia sexual, sobre todo porque se pierde evidencia muy, muy rápido, ¿ya? Biológica, lesiones, etcétera, ¿ya? También testigos. Testigos que pueden haber visto estos hechos y por supuesto que se pueden acordar con mucho más detalle si lo vieron hace un par de horas que si lo vieron hace 2 meses, por ejemplo. Si yo le pregunto a una persona, ¿te acuerdas el viernes hace 2 meses? Si viste pasar a una persona, posiblemente va a decir, no me acuerdo. Entonces eso hace que llevemos a cabo acciones muy rápidas y bueno, y con los resultados que pudieron ver ayer. Ya. Ahora, perdón, con esto concluyo esto, pero lo habitual en los delitos de violencia sexual, lo habitual es que se lleven a cabo investigaciones mucho más pausadas y calmadas para que la víctima pueda participar cuando pueda, para que entregue el relato de la forma más correcta, evaluar previamente cómo está. Por ejemplo, si las víctimas fueron niños y niñas, hay que pasar por todo un procedimiento según la ley de entrevista, evaluarla, ver en qué condiciones, ver la sala especial. Por lo tanto, lo habitual es que los casos no se resuelvan tan inmediatamente. Este caso, claro, aparte se dio muy cerca del otro caso, por lo tanto se generan inevitablemente estas comparaciones, pero puedo afirmar por la evidencia empírica, por la cifra y por todos los casos que hay muchos más casos ya de característica similar. Es la forma en que se cometen y son ciertas características de los casos concretos que llevan a estas diferencias, pero es eso solamente. ¿Qué fue lo que llevó al legislador a llamar esto la víctima en lugar del denunciante, que es como se usan todos los demás delitos? A ver, en el Código Procesal Penal se establecen categorías de sujetos procesales, ya que son las personas que intervienen en el proceso penal. Uno de esos es el imputado, que es una categoría jurídica. La ley establece qué se va a entender por imputado. Se va a entender a la persona que está siendo investigada por un delito desde el primer acto del procedimiento. Y también hay una categoría jurídica que se llama víctima, ¿ya? ¿Y qué se habla de la víctima? La persona ofendida por el delito, se establece quiénes son, y es bien importante
cuáles son los derechos que se le atribuyen a esta persona. Muchas veces, claro, se complica, es que vas a hablar víctima, estás implicando que el delito está probado y que esto... No estamos hablando de eso, estamos hablando que una persona que cumple el rol de víctima en el proceso penal, hay que garantizarle la protección, el respeto, la información, etcétera. Es la categorización para el respeto de sus derechos. Dentro del proceso penal. Perfecto. Entonces, por eso nunca en la Fiscalía nos vamos a referir a presunta víctima porque es víctima. Y lo que podemos hablar que está en investigación es el delito y los hechos, ¿ya? Ver si es que existen antecedentes suficientes durante una investigación para que luego un tribunal estime que ocurrieron o no ocurrieron o hay antecedentes suficientes. ¿Cuántas de las denuncias llegan a una investigación exitosa y una condena? Me refiero, ¿qué porcentaje? Porque supongo que hay denuncias que no se pueden probar o que resultan ser falsas. Claro, a ver, también voy a hablar de los estudios. La gran mayoría de los estudios apunta a... Es muy difícil en estos casos probar o no la falsedad de una denuncia, sino lo que generalmente ocurre es que no existen antecedentes suficientes para cruzar este estándar que se nos requiere por ley para llevar este caso ante el tribunal. Anualmente, del porcentaje de casos estamos llegando entre el 12 al 10% de sentencias definitivas, del 100% que entran ya en periodos de tiempo. La gran mayoría de los casos efectivamente no llegan a una resolución judicial definitiva por falta de antecedentes. Ya. Tú me decías, Mauricio, que en mayores de edad normalmente estas denuncias se dan en contextos de consumo de sustancias psicoactivas, que esto va desde el alcohol hasta muchas otras drogas, digámoslo así. ¿Es eso un eximente, un atenuante? Yo puedo decir... Ella me dijo que sí, pero estaba tan borracha que no se acuerda. A ver, acá también... Porque digo porque es cosa que uno escucha. Sí, y que es complejo ponerlo en esos términos, digamos, porque ahí empieza a ser la palabra de uno contra la palabra de otro. Sí, y se ha escuchado otras cosas, como que ahora tengo que firmar un contrato, ya no voy a poder tener ningún tipo de contacto sexual, porque eso es lo que se habla. Qué horror. Y acá es muy fácil ponerse desde esa vereda. Lo que estamos hablando ahora es que ya hace unas décadas, y me alegro por eso, por fin estamos viendo la importancia del consentimiento sexual, cosa que se daba por sentado mucho tiempo. De hecho, hasta no hace tantos años, en nuestro Código Penal existía la posibilidad de la violación conyugal. O sea que el hombre tenía el derecho de acceder a su mujer cuando quisiera porque es parte del contrato. Permíteme que te diga que hace unos 10 años en ese estudio de ahí enfrente un legislador me dijo, bueno, pero si ella se tomó un traguito, ¿es violación? Por supuesto. En esos términos, un legislador. No voy a recordar el nombre porque ya pasó ya, pero era un prejuicio asentado hasta en las esferas políticas de nuestro país que hacen las leyes. Por supuesto. Y sigue en todo ámbito. O sea, ¿cuántas de las noticias que lamentablemente hemos visto en los últimos días no se enfocan en las acciones de los imputados? Y sí en cómo estaba la víctima? Acá estamos hablando de imputados, más que en estos casos, digo en general, personas que se aprovechan de situaciones de vulnerabilidad de las víctimas, en este caso, de estar, por ejemplo, bajo algunos efectos de alcohol o durmiendo también. Si es que muchas de estas cosas también es en el momento que las víctimas están durmiendo. Entonces, volviendo al tema del consentimiento sexual, no es que acá en la práctica, claro, toda la violencia sexual por regla general ocurre a puertas cerradas cuando solamente está la víctima y el imputado. Entonces, si pensáramos es que es palabra uno contra otro, no vamos a poder probar nunca nada. La diferencia acá son los contextos en que se cometen estas conductas, ¿no? Contextos en que por diferentes elementos uno puede ver qué tanta libertad tenía esa víctima o en qué condiciones estaba. Entonces, claro, si es que en estos tipos de casos, por ejemplo, vieron a la víctima que había tomado algún tipo de alcohol, por ejemplo. Luego, imagínense que estaba en una fiesta y se fue a dormir a una de las habitaciones de la casa. Entonces tú vas construyendo el contexto y es por eso que muchas veces estos delitos requieren una investigación más de fondo, de más testigos, de ver, por ejemplo, cuando interpone la denuncia a la víctima, cuando nosotros conocemos el caso, qué ha pasado entre los hechos y esa denuncia, porque también se cuestiona mucho a la víctima. Barra, me acuerdo perfecto, lo lento y prolongada que fue esa investigación, hasta que se obtuvieron cámaras que probaban que ella iba en, digamos, estado de conciencia alterado, por decirlo de alguna manera. Me acuerdo, fue una investigación larguísima. Fue larguísima. Y ahí también, y qué buen ejemplo, porque el caso de esta víctima, aparte que cambió la ley procesal, una ley que para reforzar justamente los derechos de estos tipos de víctimas, fueron apareciendo más víctimas en el camino también. Que eso también es un fenómeno que se da bastante en estas conductas de personas
que aprovechan esta vulnerabilidad de las víctimas para cometerlo habitualmente. Entonces, claro, es como pero es que él también tomó, pero el punto es, él sabía en qué estado estaba la víctima, sabía cómo estaba la víctima, y acá quiero ser bien categórico. Cuando una persona está privada de sentido, es intocable. Ya. Da lo mismo si dijo sí, bueno, es obviamente que no tiene en ese momento la posibilidad de consentir Está privada de libremente, está sentido. privada de sentido. Claro. O está con un consumo de alcohol, etcétera, o sus facultades no están claras ahora para tomar una decisión así. No sé si han tenido la posibilidad de verlo, los invito a verlo por internet. Hay un video de la policía inglesa con respecto al consentimiento sexual, una comparación con el té. Y es tan sencillo y tan claro que es: a una persona yo no la voy a forzar a tomar té si está durmiendo. Si la persona quiso tomar té ayer, yo no voy a llegar a su casa, te traje otra taza de té y obligarla a tomar té. Si es tan fácil en eso, o en un café, por ejemplo, ¿por qué no con el consentimiento sexual? Ya. Y la pregunta que hace la diferencia es si la víctima o el víctima dio su consentimiento, pero al otro día no lo recuerda. ¿En qué escenario estamos? Bueno, eso también va a ser temas de prueba Sí. en los procesos, ¿no? Hay que ver en qué condiciones dio ese consentimiento sexual, en qué consistía. Después no recordarlo, pero si la otra persona vio en qué estado estaba, Ujú. también ahí uno se pone... Ambos en el mismo estado alterado de conciencia, digamos. Los dos drogados, los dos borrachos. Ese es un punto que yo lo he escuchado mucho, y la verdad es que no sé cómo dirimir cuándo es consentimiento de adultos, cuándo es aprovechamiento y cuándo es demasiado consumo de sustancia, ¿no? Claro. Y bueno, eso es tema justamente de la investigación penal, ¿no? Es tema de ver, son hasta, y poniéndome quizás ya en causas bien concretas, hasta eventualmente lesiones que uno encuentra en la víctima, que Ya. también son indicativas de qué tan consentido no fue el tema. Ya. O sea, claro, yo puedo dar mi consentimiento para algo, pero si luego quedo inconsciente en la mitad de eso, se acaba Bien. inmediatamente, y la otra persona tiene que respetarlo. Y también es distinto si es un contexto de libertad entre ambas personas, ¿no? Y están pasados, por ejemplo, de copas y ahí llevan a cabo conductas, posiblemente ahí eso no va a ser delictivo. Pero todo, quiero volver a este tema, que no es fácil verlo en abstracto, sino que los casos concretos Hay de que ir este al contexto. contexto, ¿ya? Y voy a poner otro ejemplo también. Casos de parejas donde existe violencia, por ejemplo, violencia o intrafamiliar o de pareja, o violencia contra las mujeres, ¿no? Muchas veces esas mujeres no se ven en la libertad de poder consentir, más allá que digan que sí o que no se opongan, saben que al final van a correr más riesgos si se oponen. Entonces, por eso son muchos factores que hay que evaluar caso a caso para tomar una decisión. Sobre los exámenes a los que se hay que someter, digamos, a la víctima. Esto es, a ver, un retiro de muestras de ADN, supongo, o no sé cómo decirlo. Evaluaciones médicas sexológicas. Claro, y Sí. tiene que ver con las lesiones, con restos de fluidos, etcétera. Ya. ¿Y eso cuánto tiempo después de denunciado, o sea, de ocurrido el hecho, es una pesquisa exitosa o tiene más posibilidad de ser exitosa? A ver, parto indicando que el fiscal nacional, ¿no es cierto?, tiene la atribución de dictar instrucciones generales para todo el país en algunas materias, ¿no? Para uniformar la acción de las y los fiscales. Existe una instrucción general de violencia sexual, y en esa claramente se distinguen escenarios de flagrancia con los de no flagrancia. Ujú. O sea, esto está claro y está hace mucho tiempo en los documentos. Entonces, algo basado en la ciencia es que las evaluaciones sexológicas, que son las más intrusivas en el cuerpo de la víctima, ¿no es cierto?, y que pueden ser más victimizantes, solamente se deben realizar en aquellos casos en que la víctima manifiesta, por ejemplo, un acceso carnal, Ujú. y en una ventana de 72 horas. ¿Por Ya. qué 72 horas? Porque es la ventana que la literatura dice que podemos encontrar algún tipo de lesión o material genético, ¿ya? En la mayoría de los casos igual no vamos a encontrar lesiones. Eso es lo que hace el caso de Valdivia tan especial. Fue 12 horas. Exactamente. E incluso casos de niños y niñas, que uno dice, ¿hay uno siempre va a encontrar lesiones? No. No, el cuerpo tiene formas de no resultar siempre dañado, lesionado. Pero sí podemos encontrar material genético, por ejemplo, algún tipo de resto, o también lesiones extragenitales, que pueden ser muy importantes, rasguños, Moretones. heridas defensivas, moretones, que permiten dar contexto a lo, por ejemplo, a lo denunciado por la víctima. Entonces,
en general son 72 horas y, por ejemplo, en este caso, efectivamente acá el futbolista fue tan importante llevar a cabo la evaluación cuanto antes. Esto no quiere decir que no se pueda llevar a cabo esta evaluación posteriormente, si por ejemplo la víctima indica dolor, indica lesiones o indica marcas. Y también por último, para corroborar también los dichos de la víctima puede ser útil. Pero es una medida que generalmente se adopta a las primeras horas de ocurrido el hecho. Muy bien. Imprescriptibilidad. Imprescriptible. ¿El delito sexual entre adultos es imprescriptible? No. Ya. Solamente los cometidos contra niños, niñas y adolescentes desde el 2019. Ya. Entonces, si una víctima adulta actualmente sufre delitos sexuales graves, como puede ser una violación, tiene 10 años desde el momento en que se comete el hecho. Y en el caso ahora, también con la ley a nombre de la víctima de la Araucanía, ¿no? También ahora se extiende el abuso sexual, que son tocación o tocamientos, ¿no? A 10 años también desde los hechos. ¿Por qué? ¿Qué dice la literatura de la demora en la denuncia? Yo he leído de nuevo a legisladores diciendo, se demoró 10 años en denunciar. ¿Qué dice la literatura internacional especializada al respecto? La violencia sexual es una de las violencias que causa más estragos en ámbitos psíquicos y internos de las víctimas. No en todas, claro, pero en gran parte de ellas por los contextos en que se cometen, por ser cometidos por gente cercana, conocida, familiar, muchas veces familiares directísimos y sobre todo contra niños y niñas. Por lo tanto, pedirle a esa persona que corra al sistema de justicia a denunciar es imposible. Y es por eso que en este tipo de delitos es que se ha discutido y, por ejemplo, en nuestro país se ha legislado en favor de hacer imprescriptible o alargar los años para que la víctima esté en condiciones y pueda denunciar cuando ella pueda. Por lo tanto, acá, más allá de las pruebas y todo, acá también quiero dejarlo bien claro. Nadie quiere presionar a las víctimas a que denuncien ahora, sino que cuando estén en condiciones para hacerlo, porque el proceso penal en general es rudo y es duro para las víctimas. Y además de la imprescriptibilidad, en el caso de las personas adultas, desde este año en la Ley Integral de Violencia de Género contra las Mujeres, hay una cláusula, un artículo que establece que en ningún caso la demora en la denuncia puede jugar en contra de la víctima en cuanto a cuestionarla. Y ese es un principio fundamental en estos delitos. Ahora, tú nos decías, Mauricio, que hay una diferencia entre los contextos adultos y donde están involucrados menores. En el de adultos es el consumo de sustancias psicoactivas. En el de menores, yo hasta donde recuerdo siempre he escuchado que el 90 y tanto % de estos abusos los comete gente que cuenta con la confianza de los niños o de los padres de los niños. Así es. Sigue siendo así, digamos, estaba pensando en el caso del senador Macaya, del papá del senador Macaya, quiero decir, donde era un familiar. Claro. Y donde me ha tocado un montón de veces, de hecho estaba pensando en el caso de Francia, que es un caso horroroso, el de Dominique Bellicot, donde hablamos de violaciones masivas propiciadas por el marido, que sí, evidentemente acá no hay menores involucrados, pero ese nivel de confianza que existe desde las personas relacionadas con, o sea, los padres de las víctimas, de los niños, es un agravante, es una condicionante. Hay depredadores ahí que buscan depredadores sexuales. ¿Cómo es la tipología del victimario? Perfecto. Parto al revés. El caso de Francia, por ejemplo, también había sustancias psicoactivas, por lo que entiendo y lo que he leído en la prensa. Efectivamente parece que la drogaban a ella para entrar a como un sueño profundo y poder llevar a cabo las conductas. Ese es otro ejemplo de esos tipos. Volviendo a los niños y niñas. A diferencia de las personas adultas que nos podemos mover en la sociedad de manera libre, digamos, en las ciudades, etcétera, los niños y niñas en general pasan de círculos cercanos a círculos cercanos. Están con su familia, van al colegio, van a, clubes, talleres, etcétera, vecinos. Entonces es en ese contexto donde se comete la violencia sexual y tal como bien decías, lo que prima ahí es el aprovechamiento por parte de los autores de relaciones de confianza, de estar al cuidado, de quedarse a solos con niños y niñas para cometer las conductas, ¿no? Sigue siendo igual, los porcentajes siguen siendo igual. Mientras más pequeños y pequeñas son, efectivamente los que cometen los delitos son generalmente intrafamiliares. Figuras, masculinas, ¿no es cierto? Figuras masculinas cercanas como desde el padre, padrastro, pareja de la madre, abuelo, abuelastro, etc. Y ahí, claro,
es una agravante, por decirlo, es una regla que determina la pena en estos casos cuando llegamos a juicio, si es que estaba el cuidado de la víctima, que hace que se aplique el marco mayor de la conducta. Y también hay un agravante precisamente para los ascendentes que cometen estos delitos, lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso que menciona. Eso nos lleva a un punto súper particular de este hecho, y es que entonces, y sobre todo tratándose de la víctima cuando ya es adolescente, hay presiones intrafamiliares o intra estos círculos para que no se realicen las denuncias. Muchas. E incluso cuando, por ejemplo, la víctima se atreve a contarle a la profesora o en ámbito educacional o de salud y se llega a presentar esta denuncia, muchas veces también hay presiones hacia estas personas de por qué denunciaste, por qué te metiste, esto era algo privado, y presionan a la víctima para que no declare, para que no dé una entrevista o para que se retracte si es que ya dio su manifestación durante el proceso. Y eso es algo con lo que también tenemos que cargar día a día en las investigaciones, de por ejemplo, niñas o adolescentes que dan una versión de los hechos y luego no quieren participar, la familia tampoco, y muchas veces nos quedamos con lo que hay, y ahí hay que ver cómo poder llegar a buen puerto. Y ese es un ejemplo bien claro de estos archivos que al final son causas en que no tenemos más antecedentes para llevar el caso ante un tribunal y entregarle al final a los jueces y juezas que den esta decisión de fondo. El libre o casi libre acceso a pornografía, que es algo muy reciente, digamos. Yo tengo 56 años. Para ver fotos de mujeres desnudas cuando yo tenía 15 años era imposible. Habían revistas que no se las vendían a los niños. Hoy día cualquier teléfono accede. Y la hipersexualización que ello provoca. Me estoy acordando del caso Buena Nadie. Me estoy acordando de ese caso que había sido el primero que nos remeció en Chile como sociedad. Hay una relación, no sé si de causalidad, pero hay una relación entre la hipersexualización producida por el mayor acceso a pornografía y los abusos a menores, o las relaciones con menores de edad que aunque sean adolescentes hay un nivel de especial, estupro en lugar de violación, ¿no? Sí. ¿Hay relación entre estos dos fenómenos? Lo que cada vez salen más estudios que dicen lo dañino que es el acceso a pornografía para todas las personas. De hecho, para las personas adultas y en especial para personas que están en desarrollo como niños y adolescentes. Claro, lo que pasa con la pornografía es que vende un tipo de relaciones sexuales que son irreales, que muchas veces incluso son violentas, con cuerpos hiperfemeninos, hipermasculinos, con atributos especiales que hacen que muchas veces, sobre todo en el desarrollo de los niños y niñas, vean esto como así tengo que ser. Y eso causa muchas veces problemas también en el desarrollo sexual de ellos y ellas. Y al momento de afrontar, por ejemplo, un contacto sexual ya con sus pares, como el desarrollo normal de la sexualidad, muchas veces tienen problemas o traumas incluso para hacerlo. Entonces es un tema muy muy grande de cómo esto está afectando en las generaciones futuras, justamente por este acceso ilimitado, y que ante la ausencia, por ejemplo, de educación sexual integral como pasa en nuestro país, muchos de esos niños y niñas se están formando viendo pornografía de adultos, que es terrible, es la peor forma que podemos entregar de formación. Y en personas adultas, no, por lo menos a mí no me ha tocado ver de relación directa entre el acceso a pornografía y mayores abusos, al menos con niños y niñas. Posiblemente puede haber algún tipo de relación con tipo de conductas forzadas que lleven a cabo con personas adultas, muchas de ellas claramente no denunciadas también por vergüenza o por no querer enfrentar el proceso. Y ante una definición de roles de género tan marcada, digamos, cuando un hombre es el que denuncia, ¿cómo es el proceso de partida? Yo creo que, o supongo que el hombre debe tener más miedo que no le crean. Por supuesto. De todas maneras, los niños, en general la denuncia es mucho más pareja entre niñas y niños bajo los 14 años, pero luego en la adolescencia y en la adultez es marcada cómo esta violencia se va hacia las mujeres. Igual la violencia sexual en gran parte se explica como violencia de género, ¿no? De lo masculino a lo femenino. Y también por eso en temas también de diversidades sexuales se ven mucho más expuestas también a violencia sexual. Pero claro, hay mucho estigma y
y sesgos sociales que impiden la denuncia masculina. Y eso también, bueno, siempre una invitación también a todos los hombres también que son víctimas de delitos sexuales que por supuesto denuncien que existen incluso sentencias condenatorias. O sea, el sistema funciona de la misma manera, solamente que muchas veces por incluso hasta cuestionamiento de su sexualidad, que muchas veces piensan que se va a hacer por haber sido víctima de violencia sexual, impide la denuncia. Hay una última pregunta, yo sé que estoy en límite de tiempo, pero varios de estos casos cometidos por profesoras contra alumnos, que en Chile, donde siempre hay un ángulo gracioso, uno ve hacer chistes sobre este caso, y a mí me parece un poco complejo, porque siempre los he visto al menos los casos que yo he conocido son de Estados Unidos, son de otros países, porque resulta difícil pensar que un adolescente que está en plena explosión hormonal sea abusado, pero eso ha ocurrido en Chile, es frecuente. ¿Cómo se da? A ver, eso también es un tema de denuncia? sesgo. Eso también es un sesgo, ¿no? Pensar que los adolescentes, hombres, digamos, no pueden ser víctimas de delito sexual porque, claro, ellos están en esta explosión hormonal, como dices tú. Claro. Pero por supuesto que ahí es una persona adulta, una mujer adulta, la que se aprovecha de justamente la edad y todo para cometer estos delitos. Y sí han habido casos en el último tiempo, han habido casos de profesoras que han sido investigadas, formalizadas, incluso condenadas por abusos contra adolescentes o niños tardíos, digamos, de cerca de 13 años. Don Mauricio Sovino, director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, muchísimas gracias. Uno, por haber venido tan temprano en la mañana, y dos, por el tiempo y la luz que has arrojado sobre un tema que siempre está como medio, uno, poco claro, o incluso para los que seguimos el tema, y dos, tan opaco debido a la cantidad de mitos que existe sobre esto. Muchísimas gracias. Yo agradezco mucho la invitación porque estos temas es bueno conversarlos.